estamos disfrutando bastante de la primavera y le pasó un poco atrás ese verano tan duro que teníamos. Escuchamos el Evangelio de San Marcos, siempre el capítulo 10, son todos pasajes del seguimiento de Jesús. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Le respondieron: podemos. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el bautismo que mismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Otro evangelio, como decíamos, en el seguimiento de Jesús, pero un poco específico en este caso a los apóstoles, aquellos a quienes el Señor les encomendó su palabra, les encomendó sus sacramentos y también encomendó también la conducción y el gobierno de la iglesia, porque Jesús deja un pueblo que es la iglesia. Y si bien el apostolado y luego su sucesión, que es en los obispos, es esencial a la iglesia, vemos las tentaciones propias de este lugar y hemos oído cómo en primer lugar 2 de los discípulos, Santiago y Juan, les interesa se imaginan este servicio como el reino que Jesús va a instaurar y quieren estar a derecha e izquierda. El tomar pues la tentación propia de esta misión de servir también gobernando y conduciendo, la tentación de buscar un lugar para sí, un poder para sí. Jesús los conduce, sin embargo, no los rechaza inmediatamente, hacia cuál es el sentido último de este servicio. Y es comunión con su sufrimiento, es comunión con su pasión, a la cual llama cáliz, beber el cáliz hasta el último, o bautismo, ser ahogado en él. Así que pues el ministerio, el servicio en la iglesia ha de ser comunión con la pasión de Cristo, un despojarse y un morir con él. Los otros 10 no fueron mucho mejores, porque se enojaron, porque quizás aquellos casi se colocan y discutían, lo cual le da ocasión a Jesús de ahondar en el sentido pues del gobierno en la iglesia, que es un servicio. El que quiera ser grande, que se haga servidor; el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Jesús es el siervo de Dios, y eso recuerda muchos pasajes del Antiguo Testamento, porque viene a ser la obra del Padre, lo que expresa el sentido de ese cáliz y de esa pasión con el lavatorio de los pies en la última cena. Él se pone a nuestros pies y a nuestro servicio. Todo ministerio de conducción en la iglesia, empezando por los obispos y el Papa, ha de ser así. Y hemos de pedir de que, yo lo pido porque lo pidan por mí, de que realmente nos despojemos de toda voluntad propia, de todo querer buscar para nosotros algún poder y sirvamos. Dentro de ese servicio, por cierto, está también el ejercicio de la autoridad, pero para el bien de los demás y en comunión con Jesucristo. Decimos en la misa, los obispos cuando rezamos: y conmigo indigno siervo tuyo. Eso somos. No podemos dejar ese trabajo, ese servicio, pero somos indignos de hacer presente a Jesús como cabeza. Somos siervos del Señor y siervos de todos aquellos a los cuales tenemos que conducir. El Señor nos concede ese espíritu de servicio a todos y que todos seamos corresponsables en verlo así y ayudarlo por la oración y por la caridad.
conversación de hoy quisiera tomar algo de lo que es estos domingos, son la segunda lectura que está tomada de la carta a los Hebreos, que habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para ser nuestro sumo sacerdote, que se ofreció en la cruz de una vez para siempre, como un sacrificio único y eterno que puede perdonar los pecados de todos, y que ha entrado en el santuario del cielo, se ha glorificado del cielo, y que es allí que decimos que vive y reina. Como decimos en el credo, está sentado a la derecha del Padre. Sentado es que reina, que tiene poder por su palabra, por lo que da el Espíritu, porque es cabeza de la Iglesia, la gobierna y la guía y va salvando al mundo. No es bastante común en nosotros, y por eso quiero acentuar esta mirada a Jesucristo glorioso, que vivo, hacemos la memoria del pasado de Jesucristo, y está bien porque allí lo hemos conocido, y ese pasado sigue actuando, su muerte es permanente como ofrenda. Pero justamente es permanente porque Cristo está vivo, sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá como juez de vivos y muertos. En la iglesia catedral hemos querido poner la imagen grandiosa que preside a toda la iglesia de Cristo glorificado y de que Cristo sacerdote está con los brazos abiertos y se sigue ofreciendo a él. Y esto nos da también una posibilidad de comprender lo que es la liturgia de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos muchos actos de piedad, de oración y de religiosidad. Algunos de un modo son comunes con otras religiones porque es la religiosidad humana, el abrirse al misterio, el sentido de Dios, la dependencia de Dios, el confiar en su bondad, la hermandad que de un modo nos da ese principio que es Dios. Sobre ello está la oración de la fe, y nosotros oramos como cristianos, como bautizados, como ungidos con el Espíritu Santo en la confirmación, cada vez que nos dirigimos al Padre. Está la oración personal, aún la oración en grupo, y la oración que en parte expresa nuestra fe, como el ciego de nacimiento clamaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero la liturgia no expresa en primer lugar nuestra fe, sino que es la realidad de Jesucristo. Es Él el que celebra, de modo que el concilio nos enseña que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es Él que está en los cielos, que celebra y une consigo a su esposa la Iglesia. De modo que en la liturgia, empezando con la Santa Misa, no vamos a expresar lo que sentimos, no vamos a expresar lo que nos parece o lo que nos gusta, por eso, sino más bien es dejar que Cristo nos incorpore por medio de las palabras de la liturgia, por medio de los salmos de la palabra de Dios, por medio de las oraciones de la Iglesia, por medio del silencio, que nos incorpore a su acción eterna. Porque entrando en el santuario del cielo, Jesucristo sigue orando y une a la Iglesia consigo. Hay aquí pues una educación en la fe de lo que es la liturgia. Con frecuencia se dice, me gusta, no me gusta, un canto, una forma. Bueno, propiamente no es el juicio de la liturgia. Si hemos sido fieles, si se hace como es, por eso es objetiva, es de la Iglesia entera, haya uno, haya 200.000, es la Iglesia que celebra y nosotros dejándonos incorporar a ella. Cuando el concilio habla de la participación actuosa, es un término medio difícil, porque nosotros si decimos activa es, a ver, ¿qué hacemos? No, la participación en la liturgia es dejar que nos tome la liturgia. Por cierto, por las acciones. El canto en la liturgia es cantar la liturgia, no un canto que a mí me gusta o que el que yo escuché o el que fulanito dice, sino están en la misma liturgia, dejarnos tomar por ese canto, de modo que nos vaya incorporando. Valoremos pues la liturgia en primer lugar. La Santa Misa es en la ofrenda que Jesucristo continuamente ofrece al Padre y hace presente por medio de la Iglesia, por los actos y oraciones, para que seamos incorporados a ella. Que el sumo sacerdote que nos ha unido a su sacerdocio por el bautismo, por la unción de la confirmación, nos adentre en sus santos misterios.